vamos a compartir con ustedes nuestro espacio de actualidad informativa en Formosa Ahora, y lo vamos a hacer con el concejal José Deli, con quien vamos a la idea es, ¿no?, que nos cuente cómo están trabajando desde el Consejo Deliberante, y nos queda, bueno, prácticamente medio año, en breve nada más, ¿no? Y cómo se ha avanzado hasta ahora. Bueno, gracias José por venir. ¿Cómo está todo? Bueno, Lili, muchas gracias. Aprovecho para agradecerte la invitación, pero también para felicitarte en este nuevo espacio, que la verdad que te vengo siguiendo hace tiempo, nos conocemos hace un buen tiempo, pero gracias, José. Siguiendo en este crecimiento de este programa tan lindo y también de tu profesión, que la cual valoro mucho, y bueno, te vuelvo a agradecer la invitación. Bueno, uno dice, se nos va pasando el año, estamos prácticamente ya en mes 6. ¿Qué se hizo hasta ahora y cómo va la hoja de ruta para lo que resta desde el Consejo? Bueno, bien, sí, bien dijiste vos, el año parece que recién arranca, pero en realidad ya estamos casi a mitad de año, un año que está bastante veloz evidentemente para todos, bastante movido también desde el Consejo Deliberante, con muchas ordenanzas que justamente provienen de cada vecino, de cada sector de la ciudad. Apuntamos mucho a la modernización puntualmente de ordenanzas que acompañen también al proyecto del Intendente Joffre, basándose en esos pilares esenciales desde hacia dónde va la ciudad. Desde el cambio del código urbanístico en su momento, ahora pensando en una actualización ya necesaria. Imagínate el tiempo cómo pasa y cómo también las ordenanzas tienen que estar oportunas al contexto en el cual vivimos. Sumado a eso también lo que es cuando el intendente habla de la ciudad inteligente o la ciudad moderna, en esta ordenanza de la movilidad eléctrica, también habilitando la utilización de monopatín, habilitando nuevamente la utilización de cuatriciclos en distintos sectores habilitados por el municipio, la utilización y habilitación también de todo lo que refiere a la movilidad asistida o eléctrica completa, ya sea autos híbridos o autos eléctricos totalmente, y también con la venida de un mercado distinto en donde hay vehículos ya en el mercado que están vendiendo sobre lo que es la movilidad eléctrica, las motos eléctricas, y ese beneficio que va a ayudar en cierta manera con estos aumentos realmente bastante amplios de lo que es el combustible, a tener otra alternativa al vecino de Formosa, al tener otro medio de movilidad, como por ejemplo la moto eléctrica, que ya es muy común verla en la ciudad, los monopatín también, que está siendo una de las herramientas para muchos sectores de la sociedad en utilizarlo. Y hablábamos con el intendente Joffre también, ¿por qué no pensar en una movilidad eléctrica a través del colectivo eléctrico, que puede llegar a ser en un futuro no muy lejano? Y en eso pensar puntualmente en el bolsillo del vecino. Hoy vos preguntás a cualquier vecino y analiza si llega a la primera quincena del mes a pagar las tarifas, a pagar sus servicios, y en este caso también la tarifa del boleto de transporte público y pasajeros, que con los aumentos del combustible también es bastante elevado. Y no solamente aumento del boleto de lo que es el combustible, sino también la quita y la desidia del gobierno de Milei, que quitó subsidios de manera directa a las provincias del interior, no solamente a Formosa, y hoy la gran problemática son los valores elevados en el norte argentino, versus siempre ese centralismo porteño que deja tarifas bajas en el centro de la Argentina, y nosotros en Formosa estamos pagando bastante elevadas. Ante todas estas cuestiones son estas alternativas, y sumado a ello un Consejo Deliberante, puntualmente el bloque justicialista, a través de que hoy tenemos mayoría absoluta también, trabajando en bloque. Cada proyecto que se presenta es presentado por el bloque, es analizado por el bloque, es sumado a atribuciones también por el bloque. Se lo propone a una oposición que lastimosamente encontramos siempre esta dicotomía entre una oposición que hoy evidentemente tiene ese contagio nacional, que pasa lo mismo en el Congreso Nacional, que pasa lo mismo en la Cámara Baja, es decir, en los diputados, que están más acostumbrados al TikTok, a las redes sociales, al show mediático, hablemos un poquito vulgar, al bardeo, sí, y no realmente en el interés de poder aprobar estos proyectos que beneficien al vecino de Formosa. Mucho grito, parece que nos escuchan de alguna manera, ¿no? Sí, se siente como esa violencia que se ejerce de un otro sector, siempre acusando, difamando, es como que miente, algo quedará. Claro, Lili, hoy estamos en la etapa del mundo de la no comunicación. O sea, todo el mundo diciendo muchas cosas y la gente tomando lo que puede tomar. Pero en esa cantidad de cosas la mayoría son mentiras. Cuando uno ve
las redes sociales, siempre doy el ejemplo de mi madre, che, José, fíjate, murió fulano de tal, y eran fake news que armaban, sí, pero la gente se lo cree en mucho sentido. Y lastimosamente tenemos eso, si desde un gobierno nacional tenemos un presidente que es Milei, que bardea a los ambientalistas o a la ciencia, a la tecnología, o habla que es un gasto la cultura en la Argentina, ¿qué vamos o inclusive los trata usted a los periodistas, no a vos puntualmente, claro, pero sí, a los periodistas en general como ensobrados o los maltrata en realidad a los diputados, senadores que defienden los intereses de la Argentina? ¿Qué vamos a esperar en diputados provinciales o qué vamos a esperar en concejales de la oposición, que supuestamente defienden las acciones del gobierno nacional, pero también acompañan no solamente esas quitas de subsidios nacionales, no solamente la quita de los fondos a la educación, a la ciencia, a la tecnología, etcétera, sino también la forma de comunicar. El presidente bardea, entonces ellos también están en esa posición de bardear con mentira, hasta ponen en juicio por qué Evita tiene que estar en una efeméride, o por qué cosas que nos vamos a la historia y nos vamos a los hechos concretos, podés estar en contra de una filosofía política, pero nunca en contra de un sector histórico que hay más cosas buenas que cosas malas. Uno se pregunta, y no solamente en este caso, ustedes están en el Consejo Deliberante con la cuestión de las ordenanzas, sino también se los ve mucho en territorio, ¿no? El perfil del vecino, ¿qué es lo que quiere hoy por hoy y qué se le puede dar y qué no? Bueno, bien, sí, esa es una realidad y también una diferencia. Si hay algo que lo hemos demostrado y lo venimos haciendo hace mucho tiempo, desde que asumimos gestión con el intendente Joffre de 2016 en adelante, a pesar de, viste que se dice siempre, vienen por campaña electoral. No, nosotros tenemos una convicción real de, más allá de paralización de obra o cosas negativas que puedan faltar en Formosa por parte de un gobierno nacional, vamos siempre con la verdad y vamos con lo que podemos realizar. Sí. Y ahí te respondo. La realidad es que el vecino hoy tiene muchos problemas recientes y latentes que son económicos. Por la no llegada al mes, por no poder pagar la tarifa de la luz, de repente le aumentó el seguro, de repente le aumentó la obra social, de repente le aumentó la nafta, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran problemática que es, que yo creo, esto a título personal, de cierta sector de contención social, por una falta de economía, por falta de poder llegar a fin de mes. Y después tenemos los problemas cotidianos de una ciudad que siempre hemos dicho que ha crecido de manera horizontal y sin planificación. Cada vez más grande. Sí. Cada vez más grande, que se expande, y de hecho por eso también hemos hecho el Código Urbanístico Municipal, también hemos desarrollado allá por el 2017 el Plan de Ordenamiento Territorial de una Formosa 2040, que eso también es bueno aclarar, que por más que digamos 2040 no es que nosotros estemos hasta el 2040, sino justamente dejar un manual de acción para demostrarle a la gente lo que se puede, hacia dónde se tiene que crecer, cómo se tiene que crecer, y aquellos sectores, por ejemplo, con 4.000 cuadras de tierra que todavía tiene Formosa versus las 2.000 de pavimento, obviamente los problemas estructurales son costosos en un país que lastimosamente hay una pérdida de sensibilidad del gobierno nacional, porque va recortando la coparticipación a las provincias, por ende también las localidades del interior van teniendo menos recursos para poder hacer frente a las grandes necesidades que tienen las localidades. Hoy, el intendente el otro día lo decía preocupado, hoy estamos llegando a un punto ya por decirte, de equilibrio al mínimo, de poder hacer frente a las obligaciones de pago de salarios y cubrir con parte del servicio a prestar. Es decir, que estamos en momentos en donde si existe estos grados de inflación, existe ya en un 22% real de pérdida de los valores que ingresan a las provincias, puntualmente Formosa, imaginémonos si seguimos perdiendo coparticipación, si hay una disminución de demanda, que esto te genera también un poder adquisitivo menor para el ciudadano de Formosa, y lo primero que deja de pagar el vecino de Formosa son los impuestos municipales. Lo primero, sí. Entonces, se está haciendo por parte del intendente un gran esfuerzo, hay una gran campaña también, que esto lo tengo que felicitar al intendente, a Giovanna Díaz Roy como directora de la DIM, que es la Agencia de Ingresos Municipales, con una campaña
de bonificación, de beneficios a aquellos vecinos que van cumpliendo con reducciones del 35% a comienzo de año, y también brindando todas las cuotas accesibles y posibles. Tarjeta naranja 12 cuotas, tarjeta Patagonia 6 cuotas, tarjeta Formosa 3 cuotas, entrando también por las redes sociales, por las aplicaciones. O sea, el intendente está buscando todas las herramientas para que el vecino entienda que su aporte es realmente contribuido para un beneficio en la ciudad y que de esa forma permita que logremos entre todos la Formosa que queremos. Claro. Entendiendo lo que tenemos como ciudad joven, como ciudad que va a ser costosa en un momento en donde las obras nacionales están paralizadas, pero tenemos un intendente que trabaja mancomunadamente con el gobernador Infran y que también hacen un gran esfuerzo a través del Tesoro de la provincia o el Tesoro municipal para ejecutar obras que todavía puedan seguir avanzando en el crecimiento de la ciudad, pero también en el beneficio puntualmente de cada uno de los vecinos. Claro. José, ¿hace cuánto estás dentro de lo que sería ya la actividad legislativa? Bueno, estoy a partir del 21, o sea, año 22 arranqué. El año pasado tuvimos la reelección, en lo cual nuevamente fui reelecto, y agradeciendo también al sector de la ciudad que acompañó en el voto y que también va manteniendo ese cariño. En eso también quiero agradecer. Uno agradece mucho la vida, sí. Lo que uno puede llevar es todo lo que va sintiendo en el camino y en el transitar de la recorrida del barrial. Y lo que uno siente realmente es el cariño cuando se baja a un lugar, te reciben con buen amor, con muy buenas energías positivas. Siempre hay pedidos, siempre hay solicitudes de hacer llegar al intendente algunos pedidos, pero la verdad que el respeto, la transparencia, las ganas de demostración de que desde la política estamos haciendo los pasos necesarios para ir mejorando Formosa están. Y también el beneficio y la suerte de mis colegas de la bancada justicialista que me eligieron junto al gobernador y el intendente también como jefe de bloque desde ya la gestión anterior, la mitad del primer mandato, y en este caso este año nuevamente como jefe de bloque del Partido Justicialista en el Consejo Liberante. Bueno, qué importante. Tenés experiencia dentro del ámbito legislativo, pero más que nada como está en este caso un hombre de la política. ¿Viste algún tipo de cambio en la forma en la que hoy por hoy se está haciendo política desde que ha asumido hasta ahora? Sí, yo creo que en la más allá de la inclusión de la inteligencia artificial, de las redes sociales, digo, en el mano a mano con tus colegas, sean de los partidos que sean, si ha habido un cambio o si se profundizó la grieta, no sé. Bueno, sí, justamente lo último es lo más notorio. Pero también es un mensaje de quienes manejan la política de una oposición o de un oficialismo nacional. Vuelvo a reiterar, o te doy el ejemplo de lo que pasa en Colombia, el candidato de Colombia que también en una versión elige un animal para ser bastante disruptivo, outsider como se dice en la política, sí. O sea, fuera de escenario. Una persona que viene de un sector empresario, pero siempre con el bardeo, con la grieta, con el odio, con la bronca, con el vamos a matar la casta, vamos a destruir, el Papa es lo peor del mundo, viste que había dicho también Milei sobre el Papa Francisco, había opinado muy en contra y creo que de manera negativa. Eso se transmite lastimosamente en los diputados nacionales, en los provinciales, con odio, con resentimiento, con mucha bronca. Y también en los concejales, vos imaginate que los concejales no tienen nada que hacer con el pedido de intervención de una provincia y realizan un proyecto de comunicación solicitando el pedido de intervención. Pero también entra en juego, Lili, la demagogia y la hipocresía, porque los que presentaron el proyecto de comunicación para la intervención de la provincia fueron dos, tanto Evan como Neme Canepa, que es el hijo de Gabriela Neme, que son conducidos por la empresa de la NEME, y los otros dos son unos minoristas, digamos, que buscan justamente ganarse una porción de la política. Y en eso se olvidan que hace 2 años atrás una era concejal de Valores Ciudadanos que acompañaba al intendente Joffre, se vendió a otro espacio. Evan, que también, yo entiendo que por ahí tienen intereses económicos en el medio, pero hace unos años agradecían al gobierno de la provincia y después quieren una intervención. Entonces, o también estaba Romero, que venía de Cambiemos y al año se cambia a La Libertad Avanza.
y después otro de los chicos que sí es de la Libertad Avanza, como Ramiro. Veo mucho odio, Lili, creo que el odio tiene que salir del escenario. La gente creo que se está dando cuenta también que muchos de los discursos que parecían lindos y esperanzadores hacia una Argentina distinta y que realmente prenda la mecha y tenga un camino hacia adelante, creo que se están dando cuenta que era el gran verso, se lo notaba muy convencido que era el buen camino sobre la libertad, sobre los sueldos dolarizados, etcétera, etcétera, y que hoy hay otra realidad. Hay una casta, como ellos lo saben decir, hay una casta que vive de la política, hay una casta que se enriqueció en 2 años, hay una casta que su jefe de gabinete no sabe cómo declarar las ganancias y los ingresos que han tenido durante estos 2 años, y hoy no pueden defender Caso Libra, no pueden defender los 3% del Andis, y muchas cuestiones que realmente son complejas. Claro. Complejas para el escenario hacia futuro, Lili, porque la política tiene que demostrar que realmente quienes hacen política tienen que ser transparentes, responsables, tienen que tener un hilo discursivo real, pero también que condiga a su misma vida. Y en eso, en los hechos concretos no se ve, y lastimosamente aquellos que tenían esperanza en un tal Milei, sí, y hoy desesperanzados de ellos, que seguramente habrán tenido esperanza en otros partidos, ¿en qué van a depositar su confianza? Creo que ese es el trabajo que viene por delante, con dedicación, con una mochila, con una gran responsabilidad, con demostración, con hechos concretos, y dejar de estar tanto en los discursos por allí en redes sociales y dedicarnos a lo que creo que el peronismo sí tiene una gran característica, y puntualmente en el norte argentino, puntualmente en Formosa, que es estar en la calle en todo territorio, y eso doy fe de que todos mis colegas del Partido Justicialista los veo en la calle, nos cruzamos por ahí en algunos barrios, y veo una intención. Tendremos diferencia dentro del partido seguramente en una cuestión electoral, pero cuando nos definimos sobre una convicción filosófica, nosotros nos debemos a la gente y tenemos que estar en el territorio junto a ellos, junto al vecino. ¿Cuál es la prioridad de acá a fin de año? Bueno, nos metemos sin querer, aunque legalmente es poco tiempo el que se puede hacer campaña, de igual manera estamos prácticamente ya a no tanto de elegir autoridades importantes dentro de nuestra provincia, también en el país, ¿no? Pero aún así, ¿cuál sería la prioridad para ustedes de acá a fin de año? Nosotros la prioridad está basada en lo que la gente quiere. Sí. Y hoy hablar de candidatura es lo que la gente no quiere escuchar. Uh-huh. Quiere que estemos cerca, que busquemos respuesta. Acá, por ejemplo, el barrio El Porvenir, el Procrear, que venía justo analizando lo que se hicieron hace un mes más o menos que estuvimos acá, y algunos pedidos que ya teníamos por acá, entonces venía mirando bastante en detalle. Viendo también algunos pedidos que provengan de ciertas instituciones, pero lo fundamental es escuchar a la gente, estar cerca, hablar con el intendente, planificar las tareas del Ejecutivo para poder acompañar en su gestión también, pero encontrar en ese intercambio entre estar cerca con el vecino como concejal, escuchar los pedidos que existen, llevarlo al Ejecutivo, poder planificar junto al Ejecutivo ciertas tareas para acompañar también esa gestión y poder devolverle a la gente esa gran confianza que necesita como el instrumento y la comunicación entre el concejal, en la institución municipal y el vecino en sí. Y después, obviamente, tarea de por medio, ya yéndonos más al tecnicismo del Consejo Deliberante, estamos hablando de una modernización del Código Urbanístico, una actualización también de lo ambiental. Lo ambiental, hay una decisión política del intendente de trabajar en un municipio sustentable, trabajar en la plantación de árboles en la ciudad, en regalar los plantines, porque queremos llegar a 10.000 árboles en la ciudad plantados durante este año, generar sombra en un futuro no muy lejano, que esta sombra también permita reducción de la temperatura de la ciudad, desarrollar mejoras, ya sea Avenida Constituyente, Soldado Formoseño, que fueron obras que teníamos financiamiento nacional y fue paralizado. El intendente tomó la decisión de con el Tesoro Municipal, un poco más lento, pero sí continuar con esa obra que, como todos sabemos, y quienes viven en el circuito 5, en toda la jurisdicción 5, se manejan por esa gran avenida que es la Constituyente y que va a facilitar
al buen tránsito, pero por sobre todo que se pueda movilizar hacia el trabajo o a hacer sus tareas convencionales de la mejor forma y de manera segura. Pero Lili, creo que el mensaje por allí tiene que estar más directo a que invitar a todos quienes tenemos por ahí roles y que representamos a sectores de la ciudad a que estemos junto a la gente, que acompañemos, que veamos de qué manera podemos realmente elaborar proyectos que brinden una respuesta al vecino y no entrar en ese show que lo único que hace es generar más grieta, más odio, de lo cual la gente ni siquiera se gasta el tiempo en leer. Lo cambia y tal vez va a estar más atenta al mundial que ya empieza también. Que ya empieza y no a las pavadas que se hacen o se intentan hacer desde esa oposición de grieta, ¿no? Así que nosotros, siempre digo, Lili, con vos hablo mucho, estar siempre sobre el camino del hacer. El intendente Joffre nos dice, el gobernador Ifrán también, estén con la gente, ustedes vayan al territorio, no queremos que tengamos concejales o funcionarios de escritorio, vayan al territorio, estén en los barrios. Y bueno, ese es el trabajo que nos gusta hacer, que estamos acostumbrados a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias por venir. Por favor, Lili, a ustedes. Bueno, hacemos una pausa, como solemos decir, hasta cualquier momento para contarles más actualidad de lo que pasa en Formosa y en el mundo.